Padre Santa. Tú conoces mi necesidad, Jesús. Abuelo. 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 Lo estás haciendo mal. ¿Qué? Que estás Yo estoy orando. orando como me enseñaron en la iglesia. Pero bueno, ¿cuál es el contexto de la oración? Chiribí, chiribí. No, tampoco. Rambo saca No. la bazooka. No juegues con eso, abuelo. Abuelo, no juegues con eso. ¿Con qué? Con eso, con las lenguas. Eso es algo de mucho respeto. Vamos a ver hoy, el capítulo de hoy, ¿sí? Vamos a ver Es la oración. cómo le hace la vaquita. ¿La ¿Qué oración? es la oración? La oración. Vamos es lo a que estaba partir haciendo yo. de la oración. Darle la bienvenida a todos los que nos están siguiendo. Le damos la bienvenida a todos los farilovers. A los ya fariseos. se quedaba faril. No, capaz, Sí. se oye muy de niña eso, hijo. No, No, está sí. bien, hijo. Se oye bien. Le damos la bienvenida a este episodio número 8. El cual se titula La Oración. La oración. Oración para los que fueron a escuelas públicas. ¿Cómo? Oración para los que fueron a escuelas de gobierno. Entonces, la oración. Si tu escuela tiene nombre de político ya encarcelado, quiere decir que no sabes inglés. La oración es la acción por la cual una persona o individuo se comunica con un ser divino o sagrado. Esa es la definición de oración. Comunicarte Comunicación. con algo supremo. Ahora, pero ¿qué sentido tiene la oración? ¿O para qué sirve la oración? ¿Cuál es el contenido? Para pedir. Ahora, ese es el asunto, porque por ejemplo, cuando nosotros agarramos esos versos, como por ejemplo el de todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará, nosotros, o aquel pasaje que dice Jesús, dice lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces, o el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. no, el de María y Marta, el que dice Marta, No no te di- llores, no se lamentes. se lamento, o se ya me hiciste mal. Ahora, le dice Jesús a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios Es en la correcto. resurrección de Lázaro. Pero la palabra no es verás, sino creer. Y en ese punto era creer en la divinidad de Jesús. Y en el otro, por ejemplo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, está hablando de la salvación. Porque está en el pasaje, están hablando de que, dice, dura es esta palabra, ¿quién podrá ser salvo? Entonces, lo que Jesús le contesta es lo que es imposible para el hombre, es decir, para el hombre es imposible llegar a la salvación. Dios lo hace posible a través de Cristo. Entonces no tiene que ver con una cuestión de dádiva o de recibir algo de Dios, sino tiene que ver con el hecho de la salvación. Y en el otro, en el contexto es de todo lo que le pidieres al Padre, Él os hará, en mi nombre Él os hará. El contexto es acerca de la evangelización y acerca de la promoción o del esparcimiento del mensaje del evangelio. Entonces Dios siempre va a respaldar la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Entonces Dios lo va a respaldar de manera sorprendente. Entonces no, la oración no es un acto de pedir para recibir. Y mismo Santiago lo escribe y dice, y pides y no recibes porque pides mal, pides para tu egoísmo. ¿A poco, hijo? Es correcto. Luego, entonces, ¿cómo se ora, la oración, nos vamos a ver el sentido de la oración. La oración no es la manera en cómo nosotros podemos cambiar los planes de Dios.
No, pues es decir, Dios tiene planes eternos. Es que está difícil, va, que imagínate que Dios ya tiene su plan para ti y lo... Tú, no, hombre, es que eso no me gusta, va, no, ya no quiero Ahora, eso. Pero uno de los atributos de Dios es la soberanía. ¿Y qué significa soberano? Pues sabe todo, ¿no, hijo? No. Soberano es... ¿Quieres que te diga el significado en griego, hebreo, arameo o en letras egipcias antiguas? No, el significado en español de qué es soberanía. Mira, sobe viene del griego saber. No, la otra palabra. No sé, hijo. La soberanía es que Dios siempre hace lo que a Él le place. Su voluntad, su deseo. Pues que los chicharrones de Dios truenan a más, hijo. Ahora es sí, correcto. Eso ahí es donde es el concepto. El concepto de la oración es tener bien en claro quién es Dios. Quién juega en el papel de Dios y quién juega en el papel de humano. ¿Quién es quién? ¿Sí? Entonces ahora, dentro de los propósitos de Dios, sí está, o bueno, dentro de la naturalidad humana, está el que nosotros egoístamente no querramos sentir el dolor o llegar al momento de la muerte. O querramos estar en una posición mejor en la que estamos. Entonces, sí han dicho que, por ejemplo, la oración tiene poder. Eso no es cierto. No, porque la oración en sí mismo es la manera en cómo nos comunicamos. El que tiene el poder de hacer y no hacer es Dios, no nosotros. Sí, pues es que no lo podemos manipular a través de la oración. Ahora, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice que Dios tiene el poder para hacer más de lo que nosotros podamos querer o pedir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez yo estoy pidiendo ciertas cosas y Dios dice, no, pero es que mi plan está por acá y aunque tú pidas esto es mejor para ti. Entonces ahí hablamos de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios es sabio y que Dios es absoluto y que todo lo que Él hace lo hace perfecto, entonces nuestra oración tiene un sentido diferente. Tiene el sentido de creo en tu soberanía, creo en tu voluntad. Por eso la oración modelo que Jesús enseña empieza así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Y qué dice? Hágase tu voluntad. Porque esa es la clave. La clave de la oración es entender que Dios es soberano y Él va a hacer su voluntad. Y en hacer su voluntad, nosotros vamos a salir beneficiados. Sea cual sea. Por ejemplo, en el caso de José. ¿Cuál José? ¿Soñador? El soñador. Ajá. La voluntad de Dios era que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Es correcto. La voluntad de Dios era que él llegara como esclavo a casa de Potifar. Sí. La voluntad de Dios era que José fuera a la cárcel acusado de intento de violación por la esposa de Potifar, que era mentira. ¿Era voluntad de Dios? Sí. La voluntad de Dios era que José tuviera algunos años en prisión. Sí. Y esa voluntad de Dios lo llevó a ser el segundo. La mano derecha del faraón. Del faraón. No, perdón. Del faraón. Del faraón. Entonces la voluntad de Dios en el inicio de la vida de José parecía ser mala. Pero el entender la voluntad de Dios lo llevó a ser, ¿qué? A tener un estatus de influencia, de prestigio. Pues es que también nosotros pero esa es la voluntad de Dios. Como humanos está difícil, ¿no? Que Dios claro. haga su voluntad.
Pues si ya ves, Jesús lloró, que le pedía que... Ahí vamos para allá, ahorita vamos a ir para allá. Que pasara la copilla. Pero ahora, Abraham oró para que Dios no destruyera Sodoma y Gomorra. Dice un corito, Sodoma y Gomorra los apedrearon en el valle. No. Ahora, me equivoqué. El punto es que la oración en sí mismo no cambiará los planes de Dios. Ahora, David, Dios le dice que lo va a castigar porque adulteró. Andaba de mañosillo, va. Es correcto. Andaba a caer una morrilla. Adultera y mata al esposo. Que le dice, va, no, tú estás bien fuerte y tú debes ir enfrente. Y lo mata. Bueno, sí. Murió. Entonces, él toma a esa mujer que embarazó como esposa. Ajá. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de su acción? Que Dios le dijo que su hijo iba a morir. ¿Y qué hizo en automático David? Se puso en silicio, se puso en ayuno y en oración para que su hijo no muriera. Ahora, si la oración tuviera poder, hubiera encontrado la sanidad de su hijo. ¿Y qué pasó con su hijo? Se murió. Murió. Entonces, en ese punto, la oración que... No jaló. No jaló. Ahora, tú mencionabas hace rato, Jesús. Jesús está ahí en el Getsemaní. Es una iglesia, hijo. No, el Getsemaní está hablando de Jesús allí en el Getsemaní. Ajá. Entonces Jesús está en el Getsemaní y levanta su voz al cielo. No, yo soy los discípulos. ¿Estás durmiendo qué? Abuelo, no seas grosero, abuelo. Gente está oyendo donde estás roncando. Yo soy Pedro. Yo creo que hubiera sido uno de esos discípulos, hijo, viendo el milagro. Vete para allá, Jesús, allá. Donde nomás te escuches tú, déjanos dormir. Pero mira, la experiencia de Jesús al pensar de ir a la cruz, veamos el entorno y tomemos en cuenta que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Quién tiene más influencias en el Padre sino su Hijo? O sea, si hablamos de influencia, ¿no? Ahora, Jesús, ¿cuál es el entorno? Jesús tiene miedo, Jesús está estresado, está sudando sangre. Es correcto. Y el que el autor diga que eran como grandes gotas de sangre, habla del nivel de estrés. Sus vasos en la piel se rompieron y estaba sudando sangre. Había un demasiado estrés. Y tal era su estrés que hasta regañó a sus discípulos. ¿A poco, pastor? ¿Recuerda cómo les dijo? Hijo, perdón, hijo, es que a veces... ¿Cómo les dijo? Bola de huevones. No le dijo así. No, córtame. Le dijo... pues que lo deje, pues estaban flojeando los discípulos. No, le dijo, ¿por qué no podéis velar ni un poco de tiempo? Yo digo que un día antes andaban de parrandilla. Orad y velad. Él estaba demasiado ansioso, demasiado preocupado. Jesús quería que de perdido estuvieran despiertos, ¿va? Acompañándole en esas horas críticas que él ya le había dicho que lo iban a entregar. ¿Cómo qué horas eran? Era de noche. Pero era las 10, las 9. No sé, ahí sí no. Estaba Pedro. Y nos dieron las 10. No, esa no existía para ese momento. Entonces, Jesús regresa. Y se vuelven a dormir. Y se hinca. Y grita. Si es posible. Poco grita. Tenía de la miedo. desesperación. Claro. Si es posible que ¿qué? Que pase de mí esta copa. Y el acto de que pase de mí, es decir, el acto de pasar es que cuando pasaban la copa de vino, se las iban entregando, iba tomando y se iba entregando.
cuando él dice, si esta copa que viene hacia acá, mejor la paso a alguien más. ¿Qué dijo? Zafo, digo. En eso, Zafo, si es posible. La expresión, si es posible. Si se puede, ahí sí que es chancilla, va. Le estaba pidiendo una chancilla. Es correcto. Él no está diciendo, Padre, pasa. en el nombre mío, yo no voy a tomar. O yo declaro que esta copa no la tomo. O yo decreto que esta... No, él no dice eso. ¿Qué digo? Pásenle la botella. No. Él no dijo eso. Él dijo... Si es posible. Si a él le place, va. Eso. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está hablando en la oración? La soberanía del Padre. Él está como humano, 100% humano, 100% Dios. Él está sometido ¿a qué? A la voluntad del Padre. Pero ya ves, ni aún así Y su padre le tiró paro. La Biblia no lo registra, la Biblia no lo dice. No hay uno de los evangelistas que lo mencione, pero él dice que se haga tu voluntad. Y no viene eso en la Biblia. No viene que el Padre le respondió a Jesús. Ah, la respuesta. ¿Qué le dijo el Padre a Jesús? No, pues aquí. Ahora, vayámoslo al nivel alto. ¿Y si el Padre no le dijo nada? Que se quedó callado. Él tuvo que aceptar que... Pues la voluntad de su Padre. Entonces, en ese concepto, Jesucristo mismo, no, o la palabra de Dios, no nos registra un cambio de plan del Padre para Jesús a través de la oración. Imagínate si era su hijo, cuanto menos con nosotros. Es lo correcto. Entonces, el humano ha manipulado el acto de la oración como un acto, conveniencia. Sí, como una acción de manipulación a Dios, de cambiar los planes de Dios, y confiésalo y decláralo. Tu boca tiene poder. No. Ni nuestra boca ni nuestra declaración tiene ningún poder. El que tiene el poder sobre todas las cosas es Dios. Y Él siempre hará su voluntad. Que es perfecta, ¿va? Es correcto. La voluntad de Dios es tan perfecta que nosotros, si la amáramos y si se la abrazáramos, entenderíamos que es parte ¿cómo decirlo? Si nosotros entendiéramos que la voluntad de Dios es perfecta, nosotros podríamos vivir más en paz. Plenamente. Es correcto. Felices. Ahora, porque si nosotros lo vemos desde la perspectiva de los planes divinos, Dios le dice a sus discípulos, no estén afanosos, no estén preocupados, yo voy a ir. Y en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. ¿Son señoras vestidas de morado? No, habla de casas, de lugar, no de casas, de lugar donde habitar, y a donde yo esté, vosotros también estaréis. Calles de oro, mar de cristal. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que la muerte era parte de sus vidas. Jesús. Sí, Jesús está diciendo, como la muerte me va a llegar a mí, también va a llegar a ustedes, pero tengan la esperanza que donde yo esté, vosotros también estaréis. Entonces, los discípulos que se convirtieron en apóstoles no podían decirle, yo decreto que no voy a morir. Yo decreto que no me van a torturar. Sí, Jesús ya les había dicho que de antemano, que era parte de... Ahora, entonces, la oración no tiene ese contexto. Ahora, dicen, bueno, es que Elías oró y fuego cayó del cielo. Pero eso estaba registrado en los planes de Dios. No, Dios no lo hizo por el acto de que Elías lo pidiera, o de que Eliseo lo pidiera, o que los profetas lo pidieran. Eso fue un acto de que Dios lo quería hacer. Y estaba dentro de sus planes. Entonces,
La oración no tiene esa función. Ahora, encontramos también al apóstol Pablo, haciendo una oración por un aguijón. Un aguijón. ¿Le picó un alacrán o qué? No, el aguijón era un Bat. No, era una pieza de acero que comenzaba gruesa y terminaba con una punta muy filosa. Ajá. No, aquí. Solo te estoy haciendo... abuelo! Te estoy haciendo la mímica, más o menos, así como era. Entonces, eso lo usaban para matar animales. Es decir, era... ¿Al sacrificio? Sí, para sacrificar a los animales. Entonces, Ajá. ¿qué es lo Perdón. Entonces dice... sí, era un punzocortante que se usaba para sacrificar animales. Entonces, el aguijón tenía... Entonces, el apóstol Pablo tenía algo que lo atormentaba. Él dice, 3 veces le he pedido a Dios que me quite el aguijón. Y lo único que él me ha dicho es, bástate de mi gracia. Entonces, la expresión bástate es que mi amor te sea suficiente. Dios no le quitó el aguijón. ¿Pero qué era ese aguijón? No, hay versiones que podría ser la iglesia que le causaba dolor. Otros dicen que podría ser una enfermedad en los ojos. Y hay quienes dicen que es su esposa. ¿A poco Pablo tenía esposa? Bueno, no, son... especulaciones. Sí, es correcto, son especulaciones. Gente chismosa, hombre. Entonces, basado en el criterio divino para con Pablo, la oración no tuvo un poder de no le benefició. Sí, no hubo un beneficio ahí, sino dijo, ahora, el apóstol Pedro declara en sus cartas que no tengamos miedo al calor, al fuego de la prueba, es decir, de las circunstancias difíciles que vivimos en la tierra. Ahora, porque es la voluntad de Dios. Y eso no quiere decir que Dios nos va a abandonar, porque ahora, el punto es, ¿Dios abandonó a David? No. ¿Dios abandonó a Jesús? No. Y Jesús murió y al tercer día resucitó. Ahora, en el caso de Pablo, ¿Dios lo abandonó? No, Dios siempre estuvo con él. En todo el proceso de dificultad en el que vivió, Dios estuvo ahí. Por eso el apóstol Pedro escribe y dice que la consolación que nosotros recibimos es para darle consolación a los demás. Y la palabra consolación viene del griego, del que está al lado para ayudar. Al Espíritu Santo se le conoce como el Consolador. Que ayuda. Eso. Entonces, en griego es parácletos. ¿Para quién? Parácletos. 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 Ok. Eso significa que estar al lado para ayudar. Entonces, Dios siempre va a estar a nuestro lado para ayudarnos. Entonces, somos consolados, es decir, tenemos siempre la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, van a haber dificultades humanas, sí, van a haber dificultades, vamos a pasar por momentos difíciles, sí, pero Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos. Ahora, nos va a ayudar ad hoc ¿a qué? A su voluntad. A su voluntad y no a la nuestra. Ahora, la Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía que morir. ¿Eliseo Robles? No, Eliseo, el de la Biblia, el profeta. Ahora, era la voluntad de Dios que Eliseo muriera así. Ningún humano de la Biblia ha sido eterno. ¿Y cómo se...? Ah, que sí. Yo sé quién. ¿Quién? Enoc. Bueno, él fue llevado al cielo vivo. Pero ya se murió. Un humano que haya estado en la tierra y haya vivido en la tierra y haya sido eterno. Pastor, ¿y por qué a él se lo llevó Dios? La Biblia nada más dice que caminó de la mano de Dios y por eso Dios lo llevó. No tengo otra razón, no te mentiría si te digo algo. Qué triste su historia. Entonces, pero el punto, volvamos al punto de la oración. Vamos a orar. La oración. La oración. Esa risa fue natural. Ahora, sí, ya sabemos todos que es bien hipócrita. La oración,
el sentido de la realidad de la oración es un acto de agradecimiento a Dios. Nada más dar gracias, va. Acto de adoración a Dios. Darle gracias porque Él es bueno. Porque eso es el acto de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. La palabra Padre nuestro, es decir, Jesús nos está enseñando que nos apropiemos, que identifiquemos al Padre como nuestro Dios. Santificado sea tu nombre. La palabra nombre es autoridad. Que tu autoridad esté sobre todas las cosas. Luego dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, es decir, tu gobierno sea sobre nosotros. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está dando una actitud de alabanza? Diciendo que lo bueno que le ha podido, que nos puede pasar es que Dios sea nuestro Padre Celestial y sea el gobernante de nuestra vida sobre todas las cosas. Y luego dice, danos hoy el pan de cada día. ¿Eso qué significa? Dios es nuestro proveedor. Él es el que nos sostiene. Todas las bendiciones que nosotros podemos recibir provienen de Él. Pues ya ves que dice que hasta los pajaritos, ¿va? Que no trabajan ni nada y Dios los mantiene. Es correcto. Y luego dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos ¿a quién? No, yo ahí no a nuestros deudores. No, entonces está hablando de que Dios tiene el poder y la autoridad para perdonarnos. Es el único. Y es el único que nos puede transformar ¿a qué nivel? A nivel de perdonar a los demás. Perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de mal. Le está dando el atributo a Dios de mantenernos, ¿a qué nivel? Al nivel de mantenernos en santidad, en comunión con Él, de tal manera que nosotros podemos vivir una vida ligada a Dios. Entonces, termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, la gente dice, es que en el centro hay peticiones. No, aún lo que parece petición es un acto de ¿qué? Es un acto de adoración. Entonces, la oración, más que estar siendo pediches y andando pidiendo todas las cosas materiales de este mundo, llevando la oración al materialismo, llevando a la oración de que si quieres una casa, decrétala, si quieres una televisión nueva, decrétala. Amén, amén. No, lo estoy diciendo en ironía. Si tú quieres un carro nuevo, si tú quieres... Entonces, es más una cuestión ya ve que también dice que donde pisa tu plata, eso va a ser tuyo. Ese es otro rollo. Pero es una cuestión más del consumismo y es una cuestión más del mercantilismo. Nuestros actos de oración egoístas, egocéntricas, vanagloriosas. Para mí. ¿Sí? Que un acto donde nosotros reconozcamos que Dios es el dueño de todo, soberano y absoluto sobre nuestra vida. Entonces, ¿cómo debería ser una oración bíblica? Es decir, Padre nuestro. Padre, alabo tu nombre y reconozco que tú eres Dios sobre todas las cosas. Mi Señor, yo te alabo. Ahora, tú tienes una enfermedad. Le dice Señor. Se llama millonaresco. Tú le dices al Señor, Señor, ¿tú sabes esta enfermedad que tengo? ¡Quítamela en tu nombre, Padre! No. ¿No? Si es tu voluntad. Pásala de mí a otra persona. No, si es tu voluntad quitármela, quítamela. Pero ya pensándolo, yo creo en mi aguijón. Sí. Pero si tú dices... Es que Dios me ve como Pablo. Bueno, mira,
Dice, tú le dices, Señor, si en tu voluntad está quitármela, quítala. Pero si no, yo sigo siendo tu hijo y tú sigues siendo mi Dios, el rey de mi vida, y estoy sometido a la voluntad que tú desees para mi vida. Pero cuesta, quieras o no, eso cuesta. Pero es que eso es aceptar la voluntad y ser feliz. Es conocer a Dios. Y a través de la oración nosotros siempre estemos centrados que de Dios, como dijo Job, ¿acaso he de recibir lo bueno de Dios y lo malo no? Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, entender que la soberanía de Dios está sobre todas las cosas. Entonces, la oración es el acto de reconocer que Dios es soberano sobre todas las cosas. Yo siempre le pedía, hijo, yo me había pedichote que era, no, Dios, te pido por mi mamá, no, te pido por mi papá, no, te pido por mis finanzas, no, te pido por mi señora. Y realmente, abuelo, tú eres muy bendecido por Dios, tienes una esposa, mi abuela es única, tienes trabajo, tienes un techo donde dormir. Esta mansión. Bueno, pero bueno, tienes mucho que agradecer a Dios. Entonces ahora, pero mi pregunta con la que quiero terminar contigo es, ¿ha valido la pena someterte a la voluntad de Dios? Sí. Amigo, que nos ves y nos escucha, aprende a entender la voluntad de Dios y ama la voluntad de Dios, y de seguro su ayuda siempre estará contigo. Y no sean pediches, hombre, ya. Exalten a Dios. Ríndanse ya a la voluntad como de Dios. Como dijo el autor, yo te rindo. Yo me rindo a ti. Así va. Vamos a terminar el episodio, bueno. Compartan, suscríbanse, denle like, campanita, en Facebook, en Instagram, YouTube, en Spotify. Spotify. Compártanos, por favor, eso nos ayuda a nosotros. Pues hay gente que no le gusta el contenido, pues ni modo, ¿verdad? Pero compartan, denle like, comenten si quieren algún tema, un tema más. Pues eso nos ayudaría a nosotros, ¿verdad, hijo? Es correcto. Y les amamos, les bendecimos y esperamos pronto verles. Cuídense mucho. Bye. Nos queremos ver triunfar.